En este video hablaremos sobre el producto de convolución de funciones aritméticas. Dadas dos funciones aritméticas, f y g, la convolución de f y g es la función aritmética definida por esta fórmula. Utilizamos el símbolo asterisco para esta operación y la convolución de f con g en n es por definición la suma sobre los d divisores de n de f de d por g de n sobre d. Como consecuencia de esta definición tenemos las siguientes propiedades contenidas en este lema 7. Sean f, g y h funciones aritméticas. Primera propiedad, la convolución es conmutativa. La convolución de f con g es igual a la convolución de g con f. Segunda propiedad, la convolución es asociativa. La convolución de f convolución g con h es igual a la convolución de f con g convolución h. La tercera propiedad es una propiedad de distributividad de la convolución respecto de la suma de funciones. La convolución de f con la suma de g más h es igual a f convolución g más f convolución h. Vamos a probar estas propiedades comenzando con la conmutatividad, que viene prácticamente de la definición de convolución. En efecto, calculemos f convolución g en n, eso es por definición la suma sobre los d divisores de n de f de d por g de n sobre d. Efectuemos ahora un cambio de variable, llamemos c al cociente n sobre d, que es un entero, y observemos que la suma sobre los d divisores de n se puede escribir también como una suma sobre los pares cd, tales que el producto de estos dos enteros es igual a n de f de d por g de c. Y lo que tenemos acá es una fórmula simétrica en d y en c. Entonces podemos intercambiar el orden acá. Y después de hacer algunas manipulaciones, tendríamos que esto es igual a g convolución f de n. La demostración de la asociatividad es muy parecida. Vamos a comenzar calculando la convolución de f con g convolución h. Para un n, esto es por definición la suma sobre los d divisores de n de f de d por g convolución h de n sobre d. Escribimos la convolución de g con h. Esto es entonces para la convolución de g con h, la suma sobre, digamos, los d' divisores de n sobre d, de g de d' por h de n sobre d, d' por d. Ahora, acá vamos a hacer de nuevo un cambio de variable. Vamos a llamar c al cociente n sobre d' por d, que en realidad es un entero. Y las sumas que hacemos bajo estas condiciones, los d que dividen a n, los d' que dividen a n sobre d, se puede escribir como la suma sobre las tripletas de enteros c, d, d', tales que su producto es igual a n de f de d por g de d' por h de c. Y lo que tenemos acá es una fórmula simétrica en c, d y d'. Y empleando la conmutatividad, etcétera, podemos ver que esto es igual a la convolución de f convolución g
con h en n, lo cual probaría la asociatividad. La tercera propiedad es la más trivial de todas, simplemente una escritura directa de la definición, mostrar que la convolución es distributiva respecto de la suma. Calculemos entonces esto para un n. Por definición, esto es la suma sobre los d divisores de n, de f de d, por g más h en n sobre d. Esto es la suma sobre los d divisores de n, de f de d, por definición de suma de funciones, esto es g de n sobre d más h de n sobre d, distribuyendo en el término general de la suma y repartiendo la sumatoria tendríamos suma sobre los d divisores de n, de f de d por g de n sobre d, más suma sobre los d divisores de n, de f de d por h de n sobre d. Cada una de esas sumatorias no es otra cosa que la convolución, en el primer caso, de f con g para n, y en la segunda sumatoria es la convolución de f con h de n. Esto muestra la distributividad de la convolución respecto de la suma. Proposición 3. Si f y g son multiplicativas, entonces la convolución de f con g también es multiplicativa. La convolución de funciones multiplicativas es multiplicativa. Para la demostración, sean m y n números naturales, primos relativos con máximo común divisor 1. Calculemos la convolución de f con g en m por n. Esto es, por definición, la suma sobre los d divisores de m por n de f de d por g de m por n sobre d. Para desarrollar esta suma, la observación crucial es la siguiente. Como m y n son primos relativos, todo divisor de m por n es de la forma d' por d2' con d' y d2' primos relativos. Esto porque m y n son primos relativos. Entonces esto lo podemos escribir como la suma sobre los d' que dividen a m, los d2' que dividen a n, de f de d, pero d lo escribimos como d' por d2', por g de m por n sobre d' por d2', lo cual a su vez podemos separar de la siguiente forma. Suma sobre los d' que dividen a m, suma sobre los d2' que dividen a n, de f de d' por d2' por g de, acá esto lo vamos a escribir como m sobre d', eso es un entero, porque d' es divisor de m, por n sobre d2', que también es un entero, ya que d2' divide a n. Luego aplicamos la multiplicatividad de f y de g. F y g son multiplicativas, entonces tendríamos para el f de d' de 2', f de d' por f de d2', ya que d' y d2' son primos relativos.
Y como m y n son primos relativos, al dividirlos por divisores de prima y de 2' de estos números, estos cocientes que son enteros también son primos relativos. Y puesto que g es multiplicativa, esto sería g de m por d' por g de n sobre d2'. Vamos a reorganizar los términos en estas sumas. Podemos hacer lo siguiente. El f de d' podemos factorizarla de la primera suma. Podemos hacer lo mismo con el g de m sobre d'. Podemos factorizarla de la primera suma, porque la primera suma se hace sobre los d2' que dividen a n. Y esto se escribe como suma sobre los d' que dividen a m, de f de d' por g de m sobre d', todo esto multiplicado por la suma sobre los d2' que dividen a n, de f de d2' por g de n sobre d2'. Y acá reconocemos la definición de la convolución. Esto es f convolución g aplicado a m, y esto es f convolución g aplicado a n. Tendríamos entonces f convolución g de m por f convolución g de n, que es justamente lo que queríamos probar para mostrar que esta función es también multiplicativa. La convolución de funciones multiplicativas es multiplicativa. A continuación veremos un par de ejemplos de convoluciones. Recordemos que la función indicatriz de 1, denotada por epsilon, es una función que devuelve el valor de 1 si el argumento n es igual a 1 y 0 en otro caso. Vamos a probar que esta función es el elemento neutro de la convolución, es decir, para toda función aritmética f, f convolución indicatriz de 1 es igual a f. En efecto, calculemos la convolución de f con la indicatriz de 1 para un n. Esto es por definición la suma sobre los d divisores de n de f de d por la indicatriz de 1 de n sobre d. De esta suma que tenemos acá, hay un solo término no nulo que corresponde al caso en el que el argumento n sobre d de la indicatriz de 1 es igual a 1. Y eso solo ocurre cuando n es igual a d. Por lo tanto, esto es igual a f de n por la indicatriz de 1 y esto es f de n. Entonces tenemos acá que f convolución indicatriz de 1 de n es igual a f de n. Olvidando el argumento n, tendríamos f convolución indicatriz de 1 igual a f. Como segundo ejemplo de convolución tenemos lo siguiente. Primero definimos una nueva función aritmética, la función constante 1, que denotamos por este símbolo. Es una función aritmética que devuelve el valor de 1 siempre para todo n natural. Se verifica trivialmente que es una función multiplicativa y además se tiene la siguiente igualdad. La función identidad es igual a la función de Euler convolución la función constante 1. En efecto, podemos verificar eso por un cálculo directo. La identidad de n es n, y este n se puede escribir, de acuerdo al lema 5 que demostramos anteriormente, como la suma sobre los d divisores de n de la función de Euler de d. De manera un poco artificial, esto también se puede escribir como la suma sobre los d divisores de n de Euler de d por la función constante 1 de n sobre d.
Esta es una función que siempre devuelve el valor de 1. Y acá reconocemos una convolución, la convolución de la función de Euler con la función constante 1 de n. Olvidando el argumento n, tendríamos que la identidad es la convolución de la función de Euler con la función constante 1.